un momentito más, póngase de pie para orar al Señor y ahí tomamos lugar. Amado Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que vamos a recibir en este día, Señor, y Señor, sea guardada en nuestro corazón, Señor, y en nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Señor, y que podamos recibirlo tanto, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para caminar de acuerdo a tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento y vamos a empezar en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso del 5 al 8. Y realmente yo espero en el Señor, le pedí al Señor que se pueda recibir el mensaje. A veces uno lo puede entender, pero es difícil poder transmitir todo lo que uno va recibiendo. Y bueno, ese es el anhelo que tengo en mi corazón. Sé que el Señor nos ha dejado de su Espíritu Santo para que nos lleve a la verdad y para que Él nos ayude a entender su palabra. ¿Amén? Así que vamos a confiar en nuestro Señor y en lo que Él ha dicho. Amén. Dice la palabra de capítulo 1 de Santiago, versos 5 al 8, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Ahí la palabra de Dios nos está hablando de la inconstancia del doble ánimo, ¿no? Ahora yo quiero preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos qué cosas son o qué cosa es la semilla que son transgénicas o transgénicas? ¿Saben algo de eso? ¿No? No muchos. Las semillas transgénicas son las semillas de los frutos que las manipulan en laboratorios. Las manipulan y les alteran la genética que tiene la semilla. Dicen que para hacerla mucho mejor, para que el fruto salga mucho mejor, que tenga más propiedades y cosas así. Esto lo vienen haciendo ya hace un buen tiempo. Tanto la comunidad europea como otros países aceptan estas cosas, las aprueban para que se vendan este tipo de semillas. Lo curioso con esto es que detrás de esta fabricación, se puede decir, o manipulación de esta semilla, están las farmacéuticas. Ahora usted se preguntará: bueno, las farmacéuticas están detrás de esto de alimentos y son las que hacen los remedios para sanarnos. Tantas enfermedades que hoy van saliendo que no conocemos su origen, es como medio sospechoso, ¿cierto? Pero yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, no voy a meterme mucho en eso. No he hecho trabajo periodístico y tampoco quiero influenciar mucho en esto, pero de esto trata estas semillas. Ahora, lo que pasa con esto es que las empresas que hacen estas semillas, como ellos, ¿cómo se dice cuando uno registra un producto? Lo registran y lo patentan, ¿ya? Lo patentan exactamente. Entonces, a los agricultores que le venden estas semillas, cuando ellos siembran y eso da un fruto, usted sabe que cuando da un fruto, usted puede vender su fruto, pero puede guardar semillas para seguir sembrando. Pero ahora, con estas semillas, como son tratadas en laboratorio,
Entonces, ellos no pueden seguir sembrando. Los agricultores tienen que pagarle nuevamente por la nueva siembra que van a hacer. O sea, estas semillas son manipuladas en laboratorios, alterando su genética para venderlas así a los agricultores, a los que siembran, y cuando siembran y viene el fruto, tienen que volverle a pagar a los que hicieron esta manipulación, a los que dieron este cambio en la genética. O sea, ellos no pueden seguir sembrando, tienen que seguir pagando y quedan amarrados, quedan atados a las grandes empresas. Eso es hecho con ese propósito. Ahora usted me dirá, bueno hermano, ¿y qué tiene que ver eso con el doble ánimo? ¿De qué me está hablando? ¿Me está hablando de la semilla? ¿Vamos a comer? ¿O qué? ¿No? Pero tiene que ver, porque yo le pedí al Señor, dame un ejemplo como para poder entender lo que voy recibiendo. ¿Y por qué tiene que ver con el doble ánimo? En primer lugar, quiero decirle que la persona que tiene doble ánimo, según la palabra, lo que nos está hablando ahí, es una persona que tiene, dice, doblez de espíritu. No es que tenga dos espíritus, sino que tiene doblez de espíritu. O sea, no hay un acuerdo en lo que quiere. Es un espíritu vacilante en dos opiniones o acciones. Está vacilando, o hago esto, o después hago esto y después cambio de opinión. Eso es alguien que es inconstante. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Ahora, tiene relación con esto en el sentido de lo siguiente. Cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre de manera que tiene comunión con él. O sea, no había nada que impedía la comunión del hombre con Dios. El hombre podía hablar con Dios. El hombre podía comunicarse con Dios porque tenía los genes de Dios. Tenía la genética de Dios. Porque así lo hizo al principio. Pero cuando la serpiente engaña al hombre, o engaña a la mujer y al hombre, y él siembra la semilla corrupta, siembra una semilla manipulada. ¿Para qué? Para que entre la maldad en el hombre y la desobediencia. Y eso es como estos laboratorios donde se comienza a manipular esa semilla. Lo que era algo bueno, porque Dios cuando crea al hombre dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, viene a ser alterado su genética en la semilla. La palabra nos habla de que nosotros hemos nacido, cuando recibimos a Cristo, recibimos una simiente incorruptible, una semilla incorruptible, ¿no es cierto? O sea, estaba corrupto lo que teníamos, lo que habíamos recibido. Era algo que estaba, que se corrompe, y era algo malo, perverso. Pero Dios viene a darnos una buena semilla, y el enemigo viene a ser como estas grandes empresas y laboratorios que lo que hacen es amarrar a las personas que tienen esta manipulación o esta alteración en los genes. No sé si me va captando lo que quiero decirle, no sé si me va siguiendo. Yo le pido que si hay algo que no pueda entender, que al final lo pueda preguntar, porque mire, es algo importante que nosotros entendamos que nosotros, al igual que esa semilla, era algo que estaba hecho para dar fruto. Dios lo creó así. Inclusive si usted busca en la palabra de Dios, usted puede encontrar Deuteronomio 19 creo que es, que dice: no alteres o no mezcles la semilla en tu tierra. No mezcles la semilla en tu tierra. Por algo Dios estaba diciendo: no alteres la genética de la semilla. Por algo Dios nos advertía ya desde ese tiempo. Y esto es lo que pasa con el hombre. Entonces, el doble ánimo es un espíritu vacilante en el hombre. Y dice la palabra ahí que el hombre de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos. O sea, no solamente en las cosas de Dios, sino en la parte natural, en tu vida natural, en tu casa, en tu trabajo.
vas a estar siempre vacilante, nunca vamos a llegar a alcanzar nada, porque una vez estamos queriendo algo y le ponemos empeño y dice, no, ahora voy a estudiar esto y voy a trabajar aquí y voy a hacer esto, y comenzamos a tener planes, pero de pronto en medio camino nos damos cuenta que en realidad no era lo que queríamos. Bueno, no sé si a mí nomás me pasó eso, pero de pronto comienzo a buscar otra cosa y le pongo empeño y comienzo a avanzar, y de pronto nuevamente comienzo a vacilar en lo que realmente quiero. Y todo es producto de las emociones que vamos teniendo, de los sentimientos que se van creando en nosotros por esta, puedo decir, esta semilla que fue sembrada, que no fue hecha o fue manipulada para que no tenga completamente lo de Dios. Entonces, lo que viene en la carne, por eso ahora yo puedo entender por qué en muchas partes de la palabra el Señor nos advierte de hacer morir la carne, porque es allí donde este laboratorio del enemigo que tenemos en común comienza a tomar mano de lo que él mismo ha sembrado ahí, de la manipulación que ha hecho en la semilla. No sé si me entienden esto, lo que yo quiero decirle, que en nuestra carne están los sentimientos, están las emociones, y de ahí se puede tomar el enemigo para que nosotros no alcancemos lo que tenemos en lo que es la parte espiritual de Dios. Vamos a ir avanzando. Ahora, el más interesado es Dios en que podamos conocer estas cosas para que podamos alcanzar el propósito y la voluntad de Dios. Él está interesado en que nosotros entendamos esto, que debemos hacer morir estas cosas. Debamos hacer morir todo esto, lo que está en la carne, todas las decisiones que nosotros tomemos basado en emociones. Eso va a dar un fruto malo. Va a dar un fruto malo, porque nace en algo inconstante que es los sentimientos y la emoción. Pero gracias a Dios que Él nos da de su Santo Espíritu y nos da la posibilidad de poder nosotros caminar de victoria en victoria, dice su palabra. Me disculpo un momentito, voy. Que se me seca la garganta. Ya después de los 50 comenzamos ciertos achaques. Pero bueno, ¿qué es la emoción? También somos teatreros los varones. Miren, la emoción es como una inquietud que uno tiene, ¿ya? Es que afecta a nuestro estado de ánimo. Si uno se da cuenta, de pronto una buena noticia me pone contento, ¿no? Pero después quizás llego a la casa y me recibe, qué sé yo, un problema ahí y me altera el estado de ánimo. Me cambia la alegría que yo traía, me la cambia la noticia que recibí en la casa, o la cara de soldado que puedo ver en mi esposo cuando llego, porque vino con hambre y cuando está con hambre tiene un carácter que nadie lo soporta. O de repente la esposa, que el hombre ahí estuvo limpiando la casa pero no pasó bien la aspiradora, y de pronto salta ahí los sentimientos, las emociones, y comienzan los griteríos, comienzan las maledicencias, y comenzamos a ser guiados por las emociones, y la emoción es una agitación, una inquietud del ánimo. Y las noticias, ahora no me va a decir que no, a veces las noticias nos cambian el ánimo, ¿no? ¿Cierto? Y eso es lo que provocan las emociones, las vivencias, todo lo que vivimos continuamente van cambiando nuestro estado de ánimo, ¿o no? Ahora, lo que yo quiero dar a entender no es malo que tengamos sentimientos. Lo malo es que nosotros tomemos decisiones basados en el estado de ánimo que nos encontremos. Eso es fatal.
Fatal tomar una decisión en temor, por ejemplo. Tengo temor de lo que va a pasar. Recibí una noticia, me estoy enterando de cosas y estoy viviendo en temor. Y ese temor me hace tomar una decisión que, déjeme decirle, va a ser equivocada. Porque no la estoy tomando en libertad, sino que la estoy tomando por el temor que tengo a la noticia que yo recibí o a la situación que estoy viviendo. Pero gracias sean dadas a Dios, porque su palabra es la verdad. Y en su palabra, tú y yo podemos encontrar lo que necesitamos para la situación que estemos viviendo. Pero una cosa que tenemos que entender es que la palabra de Dios es la verdad, es lo puro. Lo otro proviene del que manipuló los genes. Lo otro proviene del que quiere atarnos a que estemos dependiendo de él y no soltarnos. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una influencia de dónde agarrarse. Yo le hago una pregunta que yo también me la he hecho muchas veces. Cuando estoy enojado, cuando estoy airado y cuando comienzo a tener esos arranques de ira y de enojo y levanto la voz, ¿nace en Dios? Por supuesto que no. ¿Dónde nace eso? Cuando alguien me dice algo y de repente por dentro comienzo a sentir que se cree, le voy a decir un versículo ahí bien puesto para que aprenda. La palabra dice ta 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 ta. ¿Dónde nació en eso? Es la palabra de Dios, pero ¿dónde nació? Nació en la ira, nació en el enojo, y eso viene de una genética manipulada por el enemigo. Cuando comienzo a usar la palabra para atacar al otro, eso lo hizo Satanás con el Señor. No usó la palabra para que el Señor no llegue a cumplir el propósito que venía a hacer. Bueno, lo mismo está haciendo el enemigo con nosotros. Por eso es que la palabra nos dice que despojaos del viejo hombre, porque está viciado. Despojémonos. El Señor ya dio la victoria. Los que tenemos que despojarnos de esas cosas somos nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a encontrar una manera de qué causarnos tristeza, de qué causarnos preocupación, de qué causarnos temor, de qué causarnos pleitos en la casa, de qué causarnos todo lo que usted no quiere vivir. De eso se encarga el enemigo cuando encuentre en usted un área que todavía él puede manejar. ¿Qué le parece? Es así. Porque eso viene de esta genética manipulada, que está mal. Lo que hizo Dios lo hizo bueno, lo hizo puro. Y hay unos versículos que vamos a ver. Primero vamos a ver por acá. Y no vemos respuesta de Dios justamente por la inconstancia. A veces le creemos a Dios, recibimos una palabra, le creemos a Él, pero luego estamos en la casa y recibimos una noticia y se nos va todo lo que recibimos de Dios, justamente porque eso comienza a venir a nuestra mente y ahí a martillar, y nuestro estado de ánimo comienza a cambiar. Pero tenemos que identificar estas cosas que no nacen en Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Efesios 4.
del 22 al 30. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, son deseos engañosos que te van a engañar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, mire, y aquí viene una enumeración. Aquí usted puede enumerar las cosas de las cuales tiene que limpiarse para que el enemigo no pueda tener un área en usted que pueda manejar y pueda traer desilusión, pueda traer pesar a su familia y a su vida misma. Aquí viene toda esta lista y dice: por lo cual, desechando mentira, límpiese de la mentira. Límpiese de la mentira. Dice la palabra que es Satanás el padre de mentira. Todo eso nace en él. Nace en él. Así usted piensa que es una mentira blanca. Es una mentira. Y no nace en Dios. Y eso no va a dar buen fruto. Téngalo por seguro. Le va a traer pesar. Dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, airaos, póngale que se le cruza el auto, se le cruza un auto, se le hacen algo ahí que lo malo no es que se enoje. Lo que va a salir de su boca es cuando puede pecar. Usted puede molestarse de repente, pero ahí haga como ese cantante que decía: me muerdo los labios. Muérdase los labios. Así se evita el rush, ¿cómo se llama? Le van a quedar bien rojo, bien luchadito. La operación va a necesitar. ¿Ah? Puede airarse, pero cuide lo que sale de su boca. Los proverbios nos dicen que nos hemos enlazado en los dichos de nuestra boca. Más adelante vamos a ver un versículo donde vamos a ver unos versículos donde vamos a ver todas estas cosas que uno se enlaza y puede perder muchas cosas de Dios justamente por eso, porque la cólera, la ira, el enojo, lo que te hace decir barbaridades. Te enojas con tu hijo y le dices: nunca vas a llegar a hacer esto, nunca esto, nunca el otro. Y efectivamente, nunca. ¿Por qué? Porque usted es una autoridad para su hijo, para sus hijos. Y si usted está diciendo cosas por la ira, por el enojo, ¿de dónde nace eso? Del enemigo. Para atar, para que quede atado. Hermanos, si logramos entender esto y hacemos, o sea, buscamos de Dios para ir sacando y limpiando nuestras cosas, vamos a ser bendecidos, grandemente bendecidos. No deis lugar al diablo, dice la palabra ahí. El que hurtaba no hurte más. O sea, no es que no ande con alguien que se apellide Hurtado, no. Es que usted no robe. Que no robe. Lo que usted no ha comprado y no se lo han regalado no es suyo. Sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que bendecir a otros y usted va a recibir fruto de eso. Aquí creo que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Hermanos, hermanas mías, sino la que sea para necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes.
a veces se nos salen los ajos y las culebras por todos lados. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y dice ¿por qué? No contristéis, para que no contristéis al Espíritu Santo del Señor con el cual fuimos sellados. Para eso es que no debemos hacer todas esas cosas. Ustedes se imaginan, yo vivo en eso, vivo en la mentira, vivo en el robo, vivo en las malas palabras, en la gritería, en los enojos, vivo en eso y el Espíritu Santo está contristado, porque eso no nace en Dios. Otro versículo podemos ver, Gálatas 5. Gálatas 5, del 16 al 21, nos habla lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, se está oponiendo todas estas cosas. Se oponen a lo que es del Espíritu. No vamos a poder recibir mucho del Espíritu cuando tenemos todo esto que está el pan del día. No hay día en que no nos airemos y salgan de nuestra boca cosas que no debemos decir. No hay momento que no nos enojemos con alguien y le estemos deseando que le pase el tren por encima. Pero dice que esto se opone a lo del Espíritu, y lo del Espíritu se opone a lo que es de la carne. Y todas esas cosas nacen en las emociones y en los sentimientos. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no tengamos sentimientos. A veces vamos a sentir, qué sé yo, ganas de llorar, vamos a estar tristes, llore, pero no tome decisiones en medio de la tristeza. No tome decisiones en medio del enojo, no tome decisiones en medio del temor. Porque Dios tiene promesa para sus hijos, Dios tiene promesa para el hombre, para que pueda vivir en paz. Vamos a pasar. Todo lo que tenemos ahí, lo que hemos visto, es producto de la naturaleza caída, de lo que ha sido manipulado por las tinieblas. Mire este versículo. Santiago 3. Yo creo que con este ya nos quedará un poco más claro de dónde proviene eso y cómo es la manera como el enemigo trata de tomar posesión y tomar ventaja en ciertas cosas cuando nosotros le damos cabida a través de este carácter impulsivo que a veces no podemos manejar. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ¿hay alguien celoso aquí o celosa? ¿No? Aleluya, gracias. Si tenéis celos amargos, y esto de celos no tiene que ver tan solamente en la relación de pareja, puede ser en lo que es ministerio también. Escuche, el Señor cómo la usa esta hermana y a mí no me nada, a mí no me da ni, no puedo recibir nada. Eso es celo, celos amargos. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, la contención en tu corazón es que todos están mal. Todos están mal. El Señor se equivocó. ¿Para qué lo llamó de pastor al hermano Luis? Al pastor Hernán. Si me hubiera puesto a mí, si yo sé cómo hacer las cosas. Hay contención en tu corazón, hay amargura con las cosas que se deciden. Pero quiero llegar a esto, miren. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No mintáis contra Dios. No mientras contra Jesucristo, que es la verdad. No te mientas, no te engañes tú mismo. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, la de la contención, la de los celos amargos, todo eso, la de la ira y los enojos, miren, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, diabólica.
¿Qué le parece? Ahora se da cuenta por qué el enemigo puede tener autoridad en ciertas áreas en nosotros. ¿Cómo puede manejarnos a tener ciertos problemas? Por no limpiarnos de todo lo que tiene que ver con la carne. Es tarea nuestra como hijos de Dios el ir limpiándonos. Mientras más sacamos esas cosas, el Señor se puede ver más. Dice, tenemos que menguar. Bueno, esta es la manera de menguar. Esta es la manera de matar a la carne, sacando esas cosas. No hay otra manera. No es que usted va desarrollando su don ahí y esto puede quedar ahí tranquilito. No, no hagas mezcla, decía el Señor. No hagas mezcla en la semilla. Si hay una simiente incorruptible, entonces busca de esa simiente incorruptible. Los hijos de Dios tenemos que caminar por convicción. Y la convicción es apoyada en la palabra de Dios. La convicción es la certeza. Convicción, en otras palabras, es fe. Es certeza y seguridad que lo que Dios ha dicho es la verdad. Y si la palabra dice que su palabra me limpia de toda maldad, entonces debo confiar que yo, creciendo en la palabra de Dios, puedo limpiarme de todas estas cosas y que el Señor pueda verse y glorificarse en mi vida. Amén. Yo quiero poner un ejemplo que está ahí, que pasaron el pueblo de Israel en Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y vamos a leer algunos versículos, ¿no? El 14 también vamos a tomar un poco, pero acá hay una historia que muestra un poco alguna de las cosas que realmente uno muchas veces vive, ¿ya? Está en Números capítulo 13, podemos ver un poco ahí. Y esto con relación a dejarnos llevar por la emoción, o sea, sucede algo y eso hace que tomemos una decisión y eso puede ser perjudicial para nosotros, ¿no? ¿Lo encontraron ahí? Capítulo 13, verso 1. Dice, entonces el Señor habló a Moisés: tú mismo envía a hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: suban allá a Neguev, región del sur, después suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones. Bueno, ahí le da las instrucciones y le dijo: traigan un fruto de la tierra también. El Señor les había dicho a este pueblo, les había dicho: yo los voy a sacar de esclavitud. Los voy a sacar de esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, donde van a tener todo lo que necesitan ahí y van a vivir en paz. Y ellos estaban a las puertas de recibir lo que el Señor les había prometido. Y entonces el Señor le dice a Moisés: manda a uno de cada uno de la tribu, ¿no?, de los principales, y mándalos a reconocer la región y que traigan un fruto, ¿no? Entonces ellos lo hacen y luego vienen a darle el informe a Moisés de lo que ellos habían visto. Y dice en el verso 27, le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice que trajeron unos racimos inmensos, y dijeron: realmente esta es la tierra que dijo Dios.
Aquí están las cosas como Dios las dijo, o sea, Dios no mintió. Esta es la tierra que Dios dijo que llegaríamos. Y en el versículo siguiente dice, solo que, o sea, ahí pusieron un pero ya, ¿ah? Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grande. Y además ahí habitan esto y habita el otro, y comenzaron a ver las imposibilidades que tenían de entrar dentro de la promesa de Dios. Comenzaron a ver todo lo que era difícil de alcanzar. Ellos habían visto que sí, efectivamente, era la tierra que Dios había prometido, pero comenzaron a ver las imposibilidades. Muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Dios nos ha prometido algo, las promesas están en su palabra, pero vemos las dificultades que hay en el frente y comenzamos a ver todo nuestro alrededor gris y no vemos posibilidad de lo que Dios ha dicho se pueda cumplir. Y comenzamos a ver una y otra cosa y comenzamos a decir, no, pero es que esto, no, pero es que es lo otro. Hermano, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, porque Él es Dios. Él no es hijo de hombre para que mienta. Luego dice la palabra ahí que ellos comenzaron a decir todo eso, pero había uno, Caleb. Y él en el versículo 30 dice, entonces Caleb, que calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de esa tierra, porque sin duda la conquistaremos, así sean gigantes, así sean grandes, así tengan ciudad fortificada, porque Dios lo prometió. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a dar. No dudes, no veas la circunstancia, comienza a confiar en lo que Dios te ha prometido. No confíes en lo que ves o en lo que provocan tus sentimientos. Ellos tenían temor. Ellos tenían temor porque los otros eran más fuertes que ellos. Y ciertamente eran más fuertes. Pero la diferencia es que Dios está contigo y está conmigo. Y sobre Dios nadie puede pasar. Si Él dijo que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Así sea el ejército de cualquier lugar, el ejército mismo de las tinieblas, la palabra nos dice que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Denle un aplauso al Señor. Porque es la promesa que tiene Dios para ti y para mí. Es la promesa que tiene Dios para ti y para mí. Yo puedo vivir confiado no por lo que veo, no por lo que siento. Pueden hablar muchas cosas, pueden haber muchas noticias malas, pero yo sigo confiando en lo que Dios ha dicho. Sigo confiando y confiaré en lo que Dios ha dicho. Dígale al que está a su lado, confía en la promesa de Dios. No mires las circunstancias. No te dejes llevar por tus emociones. Estos hombres siguieron después que Caleb dijo esto, estos hombres siguieron. Y miren lo que yo le decía, que cuando uno está en una situación difícil, lo que hace es decir cosas que no convienen. Verso 31 dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. O sea, no solamente le dieron el informe a Moisés, sino que comenzaron a hablar a todo el pueblo. Yo no sé si usted escucha a las personas que la fe se la chupan. Son como zancudos de fe. Anda buscando al que tiene fe para chuparle lo que ha recibido. No, yo no creo que el Señor haga así. ¿Y tú conoces no? No.
hacían lo mismo. Comenzaron, dice, a decirle al pueblo, ese pueblo que está allá, inmenso, vamos a perecer. Dice, ¿por qué nos trae el Señor hasta esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Sí. En Egipto estaban esclavos. Y dice que se estaban quejando porque iban a caer esclavos. Si habían caminado todo eso, ¿para qué regresarse a seguir siendo esclavos? ¿O no? Si has llegado hasta aquí, mejor sigue para adelante. Que hay victoria en el Señor. No te des vuelta atrás. No des vuelta atrás. No des vuelta atrás, porque el gigante va contigo. El Señor va delante de ti. Capítulo 14, verso 8. Ahí mismo en Números dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará, y es una tierra que emana leche y miel. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿cómo se puede agradar de nosotros? No mezcles la semilla que has recibido, no la mezcles. No mezcles lo que es del enemigo, no lo mezcles con lo que has recibido de Dios. Es una semilla santa. Es una semilla santa. Y si no la has recibido, tú puedes recibirla hoy. Es una semilla que da vida, que da fruto para vida eterna. Dice la palabra ahí en el verso 11, estábamos en el verso 8, el 9, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra, su protección les ha sido quitada, el Señor está con nosotros, no les tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo al futuro, no le tengas miedo a lo que viene, no le tengas miedo a lo que el Señor ha preparado para ti, no le tengas miedo, da paso firme, da paso en convicción. Cree en lo que el Señor te ha prometido. No tengas miedo. Cuando venga el temor, rechaza ese temor, porque no proviene de Dios. Cuando venga la ira, rechaza esa ira. Así enojado, si pelea con su esposo, dele un beso a su esposo así enojado. O enojada también ahí, agárralo a la fuerza y dele un beso. ¿Ah? Va a ver cómo se le quita. El chupacabra, ¿no? Pero en el versículo 11 nos habla de algo, ¿no? Dice, le decía a este pueblo, ¿hasta cuándo me desechará este pueblo y hasta cuándo no creerá en mí? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Aquí hay algo, hermano. Si el Señor ha hecho tantas cosas, te ha sacado de tantas cosas, ha traído solución en el momento, en el último momento, en el último minuto, ¿por qué has de temer que no lo va a seguir haciendo? Si desde el primer día que tú dispusiste tu corazón en humillarte delante del Señor, el Señor ha oído tus palabras. Y el Señor está contigo, pero desecha toda fábula, desecha todo engaño, toda información que proviene de cosas que te van a traer confusión. Desecha eso. Afírmate en la palabra es la verdad. Es la única verdad que hay. Y tú puedes comprobarlo cuando comienzas a recibir y a crecer en la palabra y vas viendo la mano de Dios. Amén. Si seguimos leyendo la historia, y no sé si a usted le gusta leer la historia, pero usted puede leer la Biblia como historia o recibir una revelación también de la palabra, pero si usted lea toda esa historia que hay ahí, yo le aseguro que Dios le va a seguir revelando cosas.
porque es muy interesante ver todo lo que pasó ahí. Ellos murmuraron de Moisés, murmuraron de los líderes que querían ir para adelante, y ellos estaban, ay no, pero que todavía no. Vamos para adelante, hermano. La venida del Señor está cerca. Hay muchos que necesitan recibir la palabra de Dios para salvarse. Vamos a leer en Hechos, aquí es algo tremendo. Hechos 16. Hechos capítulo 16. Ahí Pablo estaba predicando, estaba con Silas, con Timoteo, estaban predicando por varios lugares, llegaron a un lugar ahí y fueron a predicar. Y dice el verso, vamos a leer del verso, ahí los acusaron a ellos que andan perturbando, estos hombres andan perturbando y hablando que hay que ir en contra de la ley y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y a ellos los agarraron. Dice que enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Dice el 22, en el 26, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles. O sea, los azotaron a los que estaban predicando la palabra, los que estaban hablando la verdad de Dios, los mandaron a azotar. Dice, y después de haberles azotado mucho, mire esto, imagínense todo esto, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con cepo. La cepo no es la de acá, los cepo es la que le ponen ahí para amarrarlos ahí con cadenas, ¿ya? Dice, pero a medianoche, imagínense todo eso, los azotaron, le dieron duro, los metieron a la cárcel de más adentro, le pusieron cadenas ahí, y dice que como a medianoche, ¿no?, orando Pablo y Silas. ¿Usted se imagina la situación que ellos estaban? Si ellos hubieran vivido con los sentimientos y las emociones y el estado de ánimo, por eso lo del doble ánimo, hubieran estado, Señor, ¿por qué no me diste en esto? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí, Señor? Nos han metido hasta el último calabozo. Y ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban orando, dice la palabra ahí. Ellos, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. O sea, no estaban ahí. No, ellos hacían expresión de su fe, de lo que ellos creían. Y dice que de repente a lo que ellos estaban cantando y bendiciendo el nombre del Señor, vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó y le dijo que no se haga daño. Ahí se lo voy a contar para no estar leyendo todo. Y le dijo que no se haga daño, que todos estaban ahí, nadie se había ido, se le habían soltado, después lo soltaron, lo llevaron a la casa, les compartieron la palabra, vino sanidad, vino conversión, vida eterna, y encima ahí los bautizan. O sea, miren, todo lo que provocó el vivir por la convicción de lo que Dios ha dicho.
y no de las situaciones que van pasando alrededor. El mensaje de hoy es que no vivamos siendo inestables, que no vivamos de las emociones, no tomemos decisiones basándonos en emociones, sino toma las decisiones según lo que Dios ha dicho. Eso va a dar un fruto tremendo. Estos hombres, en la situación que estaban, nadie hubiera dicho que ellos iban a salir de ahí. Nadie. Pero Dios los quería afuera para predicar su palabra. Y cuando ellos comenzaron a glorificar el nombre de Dios, dice que el terremoto que se produjo fue tal que las puertas de la cárcel se abrieron. Yo quiero decirte hoy, quiero darte un mensaje de Dios. Los hermanos de la alabanza, si pueden ir pasando. Si tú tienes o vives en temor, si estás viviendo con intranquilidad del futuro, o lo que te rodea es tan adverso que tú no ves salida, yo quiero decirte, glorifica el nombre del Señor. Cree en lo que Él ha dicho. Afírmate en la palabra de Dios. Comienza a confiar en las promesas de Dios y no en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría. Comienza a glorificar a Dios con tu vida y tú vas a ver cómo las puertas de las cárceles que te puedes encontrar ahora, porque puedes ser preso del temor, puede ser preso inclusive hasta depresión, todo lo que significa una cárcel para ti, el no poder dormir por las preocupaciones, es como una cárcel que uno no puede salir. Pero si tú comienzas a glorificar el nombre de Dios, yo te aseguro que esas puertas de esas cárceles se van a tener que abrir para la gloria de Dios. Y limpiémonos. Si para ti una cárcel es tu carácter, si ese carácter explosivo que no mide sus palabras es una cárcel para ti también, mira, lo que habla la palabra es que cuando comenzaron a glorificar a Dios, esas puertas se abrieron y hubo salvación. Yo no sé cuánto tiempo estás esperando que tu familia se convierta, que tus hijos sirvan a Dios, pero puede que muchas partes de tu carácter estén impidiendo que ellos se acerquen a los pies de Dios. Tus iras y tus enojos y tu griterío puede que estén impidiendo que ellos se acerquen a Dios. Glorifica al Señor, humíllate delante de Él, dale gloria, y las puertas de esas cárceles se van a tener que ir, porque va a venir un terremoto a tu vida que te aseguro que van a remover los cimientos más profundos de tu ser y vas a vivir en paz, vas a vivir en santidad, vas a vivir confiando en lo que Dios tiene para ti y no en lo que se presente. Amén. Denle un aplauso al Señor, vamos a ponernos de pie. Y si tú necesitas que oremos juntos y quieras recibir de esta semilla incorruptible que es Jesucristo, te voy a invitar que pases adelante también mientras vamos dándole gloria al Señor. Amén.